Bienvenidos al sexto episodio de Pensando Bien. En esta ocasión me encuentro con Oscar, Daniel, que vamos a hablar del análisis financiero y las casuísticas contables. Esto es Pensando Bien, un podcast para contadores y no contadores. Prepárate, porque ya iniciamos. Bueno, a pedido de nuestros usuarios, seguidores, vamos a ver ahora lo que es un poquito del análisis financiero y la importancia de este instrumento. ¿Qué podría decirnos, Oscar? Bueno, el análisis financiero es muy importante, ¿no? Y no es algo que lo hagamos regularmente o constantemente. Las empresas nos invitamos mucho a presentar información financiera, es decir, estados financieros y notas, pero no los acompañamos de un análisis financiero que deberíamos hacerlo, sí o sí, de forma mensual. No sé si ustedes, donde trabajan o donde trabajaban, se presentaba ese tipo de análisis. Yo tengo algo que claro decir más que todo. Te comento que justamente al venir aquí a La Paz, estaba haciendo unas cositas, un tipo proyecto, y hay un licenciado, el licenciado Takachira, venía y decía, hay que enseñar a las personas o a los emprendedores o a los empresarios, digamos, a manejar realmente las finanzas, porque digamos, eso hace que su proyecto, emprendimiento o idea de negocio tenga, digamos, otro enfoque o incluso suba de nivel. Entonces, creo que uno si quiere emprender realmente, digamos, es necesario que, desde mínimo, saber el tema de las finanzas básicas, ¿no? Tienen que tener conocimientos, ¿no? Los empresarios, los dueños de algún negocio, tienen que tener conocimientos mínimos de finanzas, de contabilidad. Sí, pienso que parte más de la necesidad que tenga el empresario y saber la importancia de este instrumento que nosotros tendríamos que dar como profesionales contables. Ahora, el problema también está en que muchos no entienden esa importancia o no quieren aprender, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer nosotros si presentamos estados financieros mensuales, más el análisis y el gerente, el propietario, no le da importancia a este instrumento? ¿Cómo podremos nosotros enseñarle, explicarle de por qué necesita saber lo que es la parte de disponibilidad, por ejemplo? Bueno, ellos deberían entender y deberían saber de la importancia, ¿no? Pero nosotros como contadores somos, pues, los asesores. Sí. Entonces, tenemos que, como un plus a nuestro trabajo, mostrar ese análisis y explicarles, ¿no? Si es que no conocen, si es que no dominan, porque no necesariamente el dueño de un negocio es gente que conoce contabilidad, que conoce finanzas, ¿no? Podemos estar ante un abogado, ante un arquitecto o a un ingeniero que no necesariamente tiene que conocer finanzas y contabilidad. Entonces ahí tenemos que actuar como asesores y explicarle, darle ese valor a nuestros informes financieros que presentamos cada mes, ¿no? Sí, pero también afecta mucho el tema de que, o sea, también, digamos, la mentalidad del emprendedor, porque algunos, digamos, a mí me ha tocado, digamos, clientes donde, o sea, no tenían hartas ventas, súper bien, pero, digamos, no controlaron, o sea, al final, digamos, ellos no les interesaba mucho, incluso debe ver, actualmente hay, por el tema, digamos, que solo, digamos, lo necesitan al contador para el tema de las declaraciones juradas, pero no toma realmente bien las riendas de su empresa, viene y dice, ya, a ver, saltaremos otro nivel, lo veamos de otra manera y ya, ¿no? Pero luego vienen los problemas, ¿no? Yo estaba hablando estos días con un cliente y él me decía, yo le preguntaba, ¿cuánto marginas? ¿No? Y a duras penas me dijo, ya, él se puso a hacer sus cálculos, me dijo, estoy marginando a nivel de margen bruto el 70%. Ya. Por lo tanto, sus costos son el 30%. Pero me dice, ahora mis insumos, los costos míos se han duplicado porque son importados. Entonces le digo, ya no estás marginando el 70%, porque sigue cobrando lo mismo. Estás marginando ya solamente un 40%. Entonces, esos datos ellos no los tienen, no los entienden y pueden afectar al final la misma existencia de la empresa, ¿no? En este caso pienso que tendríamos tal vez que facilito y nosotros como contables decirle, ¿no? Si yo le voy a decir cuánto marginas, tal vez no me va a entender a qué me refiero. Entonces, si yo le digo de un producto que vendes en 100 bolivianos, ¿cuánto para ti es, según tu idea o tu conocimiento, lo que va a quedarte como ganancia? Claro. ¿No? Entonces, en este caso, ¿no? En el ejemplo, 70%, quiere decir que 70 bolivianos de los 100 llega a ser lo que le ha costado comprar el producto, traerlo y tal vez ponerlo en su almacén.
y el 30 sería lo que va a ir a su bolsillo para poder pagar, no sé, pues sus servicios, el alquiler o qué sé yo, ¿no? Entonces, tal vez esa parte sí sería importante explicarles a nuestros clientes e incluso el empresario sepa. Ahora, es cierto lo que tú decías, que se ha duplicado los costos y la persona sigue cobrando los 100. Hoy no se va a dar cuenta que realmente está perdiendo o directamente no está ganando, ¿no? Entonces, tal vez podríamos empezar explicándoles a nuestros clientes en básico qué es lo que nosotros necesitamos de ellos para que ellos puedan entender Sí, y ya entrar un poquito en lo que es el análisis financiero. sí, es importante, ¿no? Y ya el estado de resultados nos va mostrando esos subtotales, ¿no? El primero que es el margen bruto, que acabamos de explicar, que son los ingresos menos los costos, ¿no? Y a ese margen bruto se le resta todo lo que son los gastos operativos y nos quedamos con la utilidad operativa, que es otro, al final es otro indicador también. Y a eso les restamos y sumamos todo lo que no es operativo y tenemos al final el margen que puede ser utilidad o pérdida neta, ¿no? Eso creo que también nos falta como contadores estructurar de esa forma nuestro estado de resultados y poderles explicar, ¿no? Y poderles explicar, decir de que el margen bruto tiene que ser no más grande para soportar todo lo que viene por debajo. Y a veces, entre chiste y chiste, digo, tendrías que ser muy bruto para que tu margen bruto sea negativo, porque de entrada estarías vendiendo en 100 algo que te ha costado 120. 200, digamos, ¿no? En esta época. Entonces, eso hay que explicarles, obviamente, ¿no? Y para eso estamos también como contadores. Pero hoy en día, digamos, te das de cuenta que en las noticias salen de que muchas empresas están cerrando. No sé, he visto en Perú, o Boliquión, o Intel. En el caso mostraba el tema de las imprentas, en el tema la importación de las telas para hacer, digamos, la ropa, los deportivos, Farmacias, ¿no? farmacias. Sí. Entonces, yo creo que son casos bien especiales que, no sé, digamos, yo creo que si mi amigo me pongo en el papel del empresario, ver todas las cosas que no están así y ver que, digamos, qué decisión tomar, cerrar, no cerrar, ver, digamos, esos puntos. Por eso es bien importante hoy en día en el tema de cuando el país está así, sí o sí juega el tema de los análisis financieros. Sí, es muy importante porque te puede dar como que, es como cuando uno, ¿Hasta cuándo puedes es como soportar? cuando uno va Exacto. algo preventivo al médico, por ejemplo, ¿no? Es mejor ir y que se pueda detectar algo antes de que de que ya no tenga cura. Entonces, el análisis financiero te va a ayudar en eso, a detectar en un momento oportuno que está algo que no está funcionando bien y que podías ajustar para que adivinando si es de la empresa, ¿no? Y yo en este caso les preguntaría a los propietarios, ¿no? A los de la pequeña y mediana empresa, si alguna vez se ha preguntado qué esconden sus estados financieros, ¿no? Porque generalmente para ellos sus estados financieros son puro número que es lo que tienen que presentar a una administración tributaria. Sin embargo, ¿saben para qué es este instrumento? ¿Para qué está estructurado un balance? ¿Alguna vez se han preguntado? Bueno, la mayoría seguramente no sabe, no le da la utilidad, le da el valor a eso de formación financiera, porque como tú dices, nos hemos acostumbrado al cumplimiento tributario nada más. Pero bueno, ahí tenemos que actuar nosotros, ¿no? Como contadores. Ahora, dentro de herramientas para análisis financiero, eh, podríamos hablar de las más básicas, ¿no? Por ejemplo, de partir de un análisis horizontal de estados financieros, donde vamos a ver variaciones, ciertas tendencias. También el análisis vertical o estructura, que nos va a mostrar lo que les decía hace rato, ¿no? Cuánto es tu margen bruto, tu margen operativo, cuánto es tu margen neto. Esos son los más básicos, ¿no? Vertical y horizontal. Y también trabaja con ratios, endeudamiento y rentabilidad, que también deberíamos mostrar a nosotros como parte de nuestro trabajo, porque hasta queda más bonito el trabajo que hacemos y mejor si lo podemos hasta presentar y explicar. Y ahí le damos valor agregado a nuestro trabajo. Quería complementar, ejemplo, estaba en una empresa donde tenía, y que hoy en día debe estar, la mayoría de las empresas tienen endeudadas. Y más o menos la herramienta que les ha ayudado es manejar el flujo de caja. Digamos, ver más o menos, hacer una proyección cuántos son sus gastos, cuántos son sus ingresos, cosa que tenerlo así, controladito, y más o menos, incluso pagando deudas, viendo todos los gastos que más o menos tiene. O sea, yo creo que esa es una buena herramienta para que salga del tema de las deudas, el control así, al 100%, ¿no? Eso es muy bueno. Seguro lo manejan como un presupuesto también, ¿verdad? Sí, sí, Y sí. cada mes ver, digamos, si es que ha habido algún desfase o alguna desviación.
Sí, a mí me gustaría explicar antes algo más, un poquito más básico que iría, digamos, al propietario. ¿Qué, qué estados necesita justamente para lo que decías, ¿no? Para hacer un análisis vertical, análisis horizontal. ¿Qué instrumentos el propietario necesita pedir al contador, digamos? Para el análisis vertical, horizontal y el tema de ratios, necesitamos los dos estados financieros, ¿no? El balance general y el estado de los resultados. Bueno, los indicadores, algunos solamente vamos a trabajar con datos del balance general y otros Ahora, en este caso, trabajar con una conjunta. claro, y en este caso serían dos gestiones, ¿no? Para poder hacer la comparación. Yo creo ¿o que no? sería mensual, porque digamos, como a veces los precios están variando, Sí. entonces sí o sí necesitas más o menos, porque imagínate, incluso la empresa Tigre creo que ha dejado de vender, ¿no ves? Porque es una empresa que traía de allá y ha sacado su anuncio donde decía, desde este momento, por la variabilidad de los precios, yo creo que ellos sí estarían viendo ese tema. Y si es así, sería mensual, porque año a año yo creo que no iría. Es que ya depende de tus necesidades. Sí, es correcto lo que tú dices, podrías comparar mes a mes, pero igual no está de más que compares, digamos, el marzo o mayo del 2025 con el mayo del 2024. Ya te vas a dar cuenta seguramente unos cambios terribles. Pienso que ahí ya te darías cuenta de algo mucho más global, ¿no? Donde el año 2024 quizás sí podrías cubrir tus pagos, deudas, estamos hablando, más prontos. Por ejemplo, servicios, sueldos, impuestos, que ya tu cuenta por pagar sea, digamos, de 50.000 bolivianos el año pasado y que este año, en comparación, ¿no? Haciendo la comparación para el análisis, llegue a unos 200.000, eso ya debería alertar y en esa parte ya empezar a enseñar como contadores a nuestro cliente, digamos, que tiene que tener ciertas precauciones, ¿no? Sí, bueno, lo que indicas es una variación bien importante, pero habría que ver por qué también, ¿no? Tal vez puede ser que ha comprado mercadería a crédito de golpe, se ha estocado, o puede ser también que por el tema de la crisis no esté pudiendo pagar y sus pasivos estén acumulando. Creo que en esta época Sí, sería sí. más llevado a esa parte, ¿no? Claro, el análisis vertical lo que hace eso, te va a mostrar las variaciones, tendencias, desviaciones medio extrañas, pero ese ya es como que el punto de partida. Ajá. O sea, a partir de ahí tú lo que haces es ya investigar por qué ha pasado, ¿no? Y ahí ya dar sugerencias y posibles soluciones para que, en este caso, el emprendedor o la empresa pueda tomar acciones que mejoren esos indicadores. Incluso probablemente no se deba a una compra de activos, digamos, ¿no? Puede ser a la compra de dólares, que ha habido una época en la que no, era como una psicosis, ¿no es cierto? Y a quien me venda dólares, voy a comprar dólares. Incluso pusieron en sus puertas de tiendas y que eso yo compro dólares, ¿no? Entonces, probablemente que esa disminución en la liquidez, que es la parte de cajas o flujos, ya no esté en la parte más importante o más rápida para poder pagar las necesidades, sino está en un tipo de inversión que serían los dólares, que hoy en día tampoco los vas a poder vender así a manos llenas y de inmediato, ¿no? ¿Qué pasa si tienes un día para pagar o tienes que pagar impuestos en el día y ese dinero tiene que estar en tu banco, pero tienes tus dólares en tu colchón? Sí. No vas a poder cubrir. Bueno, entonces Entonces, para eso nos sirve el análisis horizontal, ¿no? Para que podamos ver ciertas variaciones y investiguemos y veamos qué pasa. Pero cuando hablamos del vertical, no se olviden que también nos muestra estructura, ¿no? Y lo que las empresas deberían hacer es tratar de llegar a una estructura ideal. Es decir, yo vendo, no sé, vendo zapatos y mi margen bruto es no sé, un 60%. Yo tendría que tomar como una estructura más o menos ideal y cada mes cuando yo saque ese análisis, ver que no me estoy desviando de esa estructura, que tenga que seguir generando a margen bruto esos 60.000. Porque yo sé que ese margen bruto me va a soportar todo de abajo, es decir, los gastos operativos. Eso también es muy importante. Peor en la situación actual, ¿no? Si antes marginaba tal vez 60, por ahí ahora estás marginando menos, 30, 20, 10 y no te estás dando cuenta porque no estás haciendo ese análisis, que es muy importante el análisis vertical, en este caso del estado de resultado. ya, y pasando a los ratios, ¿qué ratios ustedes sugerirían para que el empresario, el pequeño empresario, pueda pedir al contador, ¿no? Para poder tener un pantallazo y no llegar, digamos, a un estudio pormenorizado de los análisis verticales, horizontales. ¿Qué ratios sugieren ustedes Ahora, al empresario? dices que el empresario le pida, pero más que pedir,
también que le pida, pero más que pedir, como decíamos al inicio, deberían hacer también del contador como un valor agregado de entregar eso, ¿no? Claro, pero en este caso, en el programa, en el episodio, queremos dar este punto, ¿no? Mm. Queremos que el empresario o la persona que tiene la tienda, digamos, tiene una tienda, no sé, de zapatos, tenga una idea de cómo también o qué pedirle a su contador. Inicialmente, bueno, deberíamos pedir lo que son ratios de liquidez Ya, y ahí tenemos el índice o el ratio corriente, ¿no? El ratio corriente son ratios porque son divisiones, ¿no? Entonces vamos a dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente y nos arroja un número de veces. ¿Qué significa? ¿Cuántas veces tú podrías cubrir tus obligaciones a corto plazo con lo que tienes disponible? Y eso es muy importante, porque tú dices, mira, yo debo, como mencionaba Maricel, debo ahorita 200,000, pero en mi activo corriente solamente tengo 100,000. Si yo tuviera que pagar todo, el frito no me alcanza. Y eso es bien complicado, porque ahí empiezan los problemas, ¿no? Cuando no tienes liquidez para cubrir con tus obligaciones a corto plazo, impuestos, sueldos, proveedores, y empiezan el problema. Pero eso es muy importante. Ese es uno de los principales que deberían mostrarse para que el empresario o el pequeño empresario, como sea, ujú. tome ciertas medidas, ¿no? Para ver cómo afrontar. Ahora, tal vez para complementar un poquito de la parte del ratio de liquidez y para que sea mucho más digerible, digamos, estamos hablando de un activo corriente entre un pasivo corriente. ¿A qué se refiere con un activo corriente? ¿Qué cuentas estaría? Recuerda que nosotros los activos y pasivos dividimos, ¿verdad? Entre corrientes y no corrientes. Los Sí. activos, los corrientes son aquellos que se vuelven líquidos o se van a hacer líquidos en un Estaríamos, plazo máximo de un año. tomaremos como ejemplo, digamos, una tienda de zapatos. Sí, una tienda de zapatos, siempre, no sé si se han fijado en nuestro balance general cómo se ordenan, ¿no? Siempre lo ordenamos del más líquido al menos líquido. Por eso siempre ponemos primero caja bancos, lo que es totalmente disponible. Después, inversiones a corto plazo si hubiera y cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. Y al último van los inventarios, ¿no? Una empresa no tiene zapatos, su activo corriente va a ser todo el dinero que tenga en caja o bancos, cuentas por cobrar si es que vendiera créditos y sus inventarios. Sus inventarios. Todo eso, o sea, valorizado, monetizado, es su activo corriente. Exacto. Y eso se compara contra su deuda a corto plazo. Ahora se me ocurre algo. Ya, dentro de tu liquidez tienes las cuentas más rápidas, ¿no? De convertir o poder comprar o poder pagar tus obligaciones. Está acá. Digamos caja moneda extranjera, que hayas comprado dólares, hayas puesto tu cartelito, compro dólares y tienes los dólares en tu colchón. Sí. 2, el banco, moneda nacional. Eso es muy rápido, es eficiente porque puedes incluso hacer pagos con QR. Hoy en día puedes pagar tus obligaciones de manera inmediata, impuestos, incluso sueldos, ¿no es cierto? Sí. Ahora, caja moneda extranjera ya es un problema porque no se puede sacar los dólares del banco. Banco moneda extranjera. Sí. Es complejo. A ver, ¿No? Entonces haría que también... Pero ni siquiera logística. No, ya no se puede, no se puede. No, pero no puedes ni siquiera transferir a tu cuenta boliviana. Hablemos de un corralito. Claro, pero pierdes, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que mantener que el tipo de cambio sea uno y es el oficial, ¿no? Y te dice, mientras la disponibilidad sea inmediata, se considera como disponible. Se considera como disponible. Pero es algo más complejo. Claro, en este momento con cómo está nuestra economía, digamos que habríamos cambiado el banco moneda extranjera a un peldañito más abajo. Según mi percepción, no sé, todos tenemos nuestras ideas, ¿no? Bueno, continuemos hablando del tema de los ratios, ¿no? Hemos hablado que es muy importante el ratios de liquidez, nos hemos enfocado en el ratio corriente porque es el que primeramente lo analizamos. Pero también hay que ver el tema de los ratios de actividad, es decir, tener una idea de en promedio en cuánto tiempo se venden nuestros activos. Tener una idea igual de que en promedio, si es que vendemos a crédito, en cuánto tiempo cobramos. Eso nos va a ayudar, ¿no? A saber de qué forma nuestros inventarios, nuestras cuentas por cobrar se convierten en dinero, porque es lo que queremos, porque con ese dinero vamos a pagar por nuestras obligaciones a corto plazo. Y eso no tienen todas las empresas, ¿no? Siempre hoy en día ha de cambiar el tema de la rotación, porque el tema, incluso he visto, estaba viendo con un colega docente
Decía, hoy en día las capacitaciones, o sea, las personas que están en el negocio de capacitación ha bajado. No hay muchas personas que, digamos, tú le haces capacitaciones, pero ha bajado harto. Mm. Entonces, ¿y qué es haciendo? Las personas están guardando o lo están gastando en el tema de, digamos, de la comida, que Comida, empieza a ¿no? subir. Y imagínate las empresas que normalmente, digamos, vienen el tema de, no sé, digamos, el tema de zapatos, que estamos con el mismo ejemplo, ya ha de bajar incluso su rentabilidad de sus... Su dotación, sí, no, dependiendo del tipo también de negocio, de producto que se venda, la dotación, bueno, en general debería ser máximo en promedio 30 días, porque nuestras obligaciones también son pues mensuales, ¿no? Servicios, impuestos, sueldos. Sí. Imagínense una tienda que venda zapatos y que en promedio sus inventarios doten cada 60 días, y es Mm. bien complicado. Y en las cuentas por cobrar lo mismo. Si nosotros otorgamos crédito, las empresas, en base a su política, seguramente otorgan máximo 30 días. Pero si tú ves que estás cobrando en un promedio de 40, 45, ya hacen problemas, porque no vas a poder tener los recursos para cumplir tus obligaciones a corto plazo. Lo que he visto incluso los bancos. Los bancos ya no, o sea, las empresas he visto, incluso las personas que se han pedido crédito ahora, no están pudiendo pagar sus créditos. Incluso creo que ha salido una normativa en el tema de la base. Han pedidos de programaciones, creo, y creo que ha salido algo de la ASI como proyecto. Creo que no es todavía final y oficial, ¿no? Uy. ¿O sí? A lo que he visto, sí, pero imagínate desde el punto de vista de un banco, su cartera de crediticia, digamos, ha debido aumentar la mora, como dicen ellos, ¿no? Complicado. ¿Y tú, Mari, usas esos indicadores? Más o menos tienes el promedio en el lugar donde trabajas, ¿sabes? Cuando yo sé que no vienen a crédito, pero tus inventarios, ¿sabes en promedio cuántos rotan en promedio al mes? Sí. Sí, se vende al crédito. De hecho, eso ayuda a que también la rotación sea un poquito más rápida. Sin embargo, este último tiempo, justamente por esta situación que tenemos y lo que Dani comenta, ¿no? Que los mismos bancos están teniendo problemas en poder cobrar esas deudas y están pidiendo reprogramación. Entonces, una medida que se habría tomado es disminuir el crédito a los clientes, Pero ¿no? te ven Para no política. tener, sí, ¿Desde cuántos días daban crédito? 20 días. ¿Y han podido sacar un indicador que muestre si en promedio se cobra en 20 días o están cobrando en más tiempo? Eh, Como digo, sí se ha cobrado muy buena cartera, al menos la gestión de cobros buena. Lo que sí se ha notado hoy por los problemas que han habido o que tenemos es que se ha decidido disminuir estos créditos, ¿no? Y son, digamos, de 10 clientes, ¿no? Como ejemplo, de 10 clientes, ahora son 3 clientes, ¿no? Entonces, obviamente, ¿eso en qué afecta? En que la rotación de los inventarios también sea menor. Sin embargo, no sé, yo pienso que es mejor tener el inventario ahí, digamos, un poco estacado. ¿Por qué? Porque en un tiempo más, capaz no te van a pagar, Pero no entiendo. ¿no? Entonces, Entonces, hay ventas en tiendas, Pero- hay ventas al crédito. dijiste que te estaban pagando en tiempo. Y obviamente, no acabas de mencionar el hecho de tener crédito hace que tú doten más tus inventarios. ¿Y Claro. por qué no han continuado con el crédito? Es que les estaban cumpliendo. Por el ¿Qué han riesgo. costado? Por el riesgo ¿Te han que, asustado? claro, Como entiendo. prácticamente, ¿no? Porque todos están en este sentido, incluso baja la liquidez de la empresa al no poder tal vez cobrar la Claro, mercadería pero que no está vendida. si nos vamos a los números, al indicador, en el caso tuyo va a salir el indicador de dotación de cuentas por cobrar, de cumplimiento o promedio de cuentas por cobrar, que está correcto, que está dentro de tu política. Exacto. Entonces ahí un analista te diría, pero ¿por qué lo estás cortando? Si más bien esto está haciendo que vendas más, que bloqueen más tus inventarios. Ya, no te olvides que también la importación de productos ha subido bastante, ¿no? Ya al 100%. Entonces, el hecho que tú hoy vendas tu producto que tenías guardado en el mismo precio, 70 bolivianos, digamos. Hoy día, si decides vender eso que estaba en 70, ya lo ofreces al Dani y le das todos tus productos, yo voy a necesitar mercadería. Entonces, necesitas importar, ya no vas a importar en 70, vas a importar en 140, ¿no? Entonces también hay que pensar en todo, como decimos, es todo un análisis, es un compilado de cada empresa también tiene una vida, digamos, ¿no? Entonces, Pero bueno, no todas funcionan en igual. este caso vemos de que estos indicadores nos ayudan. Nos ayudan, ¿no? ¿no? Nos Para ayudan tener para- una idea de qué para tomar decisiones, medidas obviamente. puedes tomar. Ejemplo, he visto un cliente que
antes de que empiece, digamos, la subida así fatal, él empezaba, digamos, a estocar material, empezaba, digamos, a comprar cuando antes de que te venga todas esas cosas, y ahora, digamos, la vendía al doble. Claro. Entonces, pucha, él súper bienísimo, ya quedó incluso sin liquidez, pero ha hecho que, digamos, tenga más utilidad en cuanto a sus mercaderías. Claro, lo peor que podrías hacer es seguir vendiendo al mismo precio que vendías el año pasado. Solo por vender, digamos, ¿no? Algo que me acuerdo, y me estaba riendo un poquito, en el tema un poquito cambiando, el tema decía, en la publicación que decía, no, no puede ser y creo que había publicado, venía y decía, no puede ser, no debería haber ampliado la programación porque los bancos se van a quedar sin efectivo, sin liquidez, han dicho. Y hay un comentario que venía y decía, si llueve, llueve para todos. Sí, es que la situación también está complicada, ¿no? Para todos, sí. Ahora, seguimos con los ratios, ¿no? Pero otro dato importante es los ratios de endeudamiento también, que es igual, nos ayudaría a entender, digamos, en qué situación estamos. Hay muchas empresas que están sin flujos de dinero y se están endeudando, Mm. están cubriendo, en muchos casos, deuda con deuda o se están prestando para gastos operativos del banco. Ni siquiera para invertir, ni siquiera para comprar maquinarias, equipos o para mercadería, no, para pagar incluso servicios, para pagar sueldos, para pagar impuestos. Les hace creer que tienen el dinero, ¿no? Y no toman en cuenta el costo de ese crédito. Exacto. Y ahí estos indicadores son muy, muy importantes, los ratios de endeudamiento. Y no solamente los ratios de endeudamiento, sino también el estado de flujo de efectivo. Porque ahí vemos, ¿verdad? De dónde viene el dinero y a dónde va. Por eso se clasifican en tres categorías, ¿no? Todos los ingresos y salidas operativas, todos los ingresos y salidas por inversión y todos los ingresos y salidas por financiamiento. Si nos podemos analizar, en algunos casos vemos de que la operación no les da. Y están sobreviviendo de la deuda. Entonces el reto es muy importante también que debería tenerse y presentarse en cualquier Entonces, negocio. ¿sugerirías que el estado de flujo de efectivos deberíamos hacerlo mensual? Sí. ¿Por qué creen ¿No? que los contadores no saben hacer flujo de efectivo? La mayoría de los ¿Qué hacen contadores. una vez al año? Porque lo hacen una vez al año Y se olvidan. y cómo era, ni siquiera le damos la importancia. Porque es clarito en los flujos de efectivo. Que tuve su operación, son flujos negativos. Cierto. Es decir, ha vendido 100 y ha gastado 150. Negativo 50. Pero cuando ves los flujos de actividades de financiamiento, es positivo 300, digamos. Y al final hay saldos en caja y bancos Claro, porque estás viviendo de deuda, de deuda. ¿no? Y, Que genera intereses y todo. y lo que mencionaba Dani, digamos, el tema de los flujos de caja proyectados, te va a mostrar incluso las fechas que tienes que pagar al banco. Y si te va a dar al final la operación. Y es bien complicado lo que está pasando ahora. Yo ahí tengo una anécdota cuando he presentado estados financieros, análisis de estados financieros, ¿no? Donde la sugerencia a la gerencia, digamos, era que tiene que revisar la parte de liquidez, ¿no? De flujos. Y dice la persona, esto es errado, está mal. Está mal lo que me dices porque no te creo. Tengo un edificio de no sé cuántos millones. Tengo dólares, muchos dólares que es mi dinero. Entonces, no me estás hablando bien. Me estás diciendo que no tengo liquidez, pero te digo, tengo, digamos, 3 edificios que valen cada uno más de 3 ¿Están hablando de la millones. empresa? Claro, Los edificios. claro, pero yo estoy ya. hablando de la liquidez, ¿no? Sí. Estoy hablando de los flujos de la... ¿Los dólares también son de la empresa? Sí, Ya. ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes de eso? ¿Qué dicen a esa respuesta, ¿no? Donde tú estás tratando de explicar tus estados financieros, tu análisis, y la persona te dice eso. Sí, es que veíamos el tema de liquidez, ¿no? Pero ahí trabajamos dijimos, para el ratio corriente, con el activo corriente y el pasivo corriente. Ya los dólares están ahí, los puedes vender y los vas a convertir en dinero. Ya, aunque vas a perder algo, pero los vas a convertir. Yo creo que ahora no, ganarías. Sí, yo me iba con la idea de tus dólares en el banco, pero si los tienes bajo el El colchón, banco ya no puedes sacar. si tienes en el colchón, sí, ganas. Pero no puede entrar en el análisis el tema de los inmuebles. Claro. Porque no son activos corrientes. Está bien, te van a generar beneficio económico, es decir, dinero, pero no va a ser inmediato. Tú tienes que venderlo, pues. Tienes que vender el Incluso edificio. activo. Y eso no es inmediato. Por eso es que no están los edificios y los terrenos como activo corriente.
Entonces, allí, digamos, lo que hablábamos al inicio, hay que explicarles. Y tal vez hablar un poquito de los errores o mitos que tiene, ¿no? El empresario o el pequeño empresario, donde piensa que si tiene utilidades, está bien, todo está bien, pero no siempre es así, ¿no es cierto? No, y ese es un error. Yo tengo una anécdota ahí, hace más de 20 años yo presentaba estados financieros y decía la utilidad es 100, ¿no? Ya. Y el gerente, el dueño me decía, ah, ya, qué bien, ¿quiere decir que esos 100 están en el banco? Y me ha costado explicarle la diferencia entre lo que es el resultado, digamos, contable y el resultado, digamos, de lo que son los flujos de efectivo, lo que Exacto. tienes de saldo en bancos, ¿no? Porque así complejo explicarle, porque no olvidemos que los resultados trabajamos bajo la base del devengado, reconocemos ingresos y egresos que no se han cobrado o pagado. Mientras los flujos de efectivo es pues realmente lo que ha entrado y lo que ha salido. Puede que, como dicen Maricel, no puedes que tengas 1 millón de utilidades y que tengas en el banco 100 o 1000 bolivianos. Y tus deudas sean 12.000. O te deben y tienes deudas, sí. Entonces hay que hacer el análisis conjunto, que también hay que explicarles eso, ¿no? Que sea una presentación bonita. Sí. No, por eso hemos querido también hacer este episodio un poquito más em, dirigido a lo que es el pequeño, mediano empresario, para que pueda entender tal vez cuando el contador le presente sus estados financieros, de qué se trata o para qué sirve. Y hemos hablado a grandes rasgos, Sí, porque nada. tendríamos que entrar a hablar específicamente cada indicador, explicar la fórmula, la interpretación, cuándo está bien, cuándo está mal. Pero bueno, eso se necesita mucho tiempo. Pienso que les puede ayudar en algo y a dejar tal vez al profesional o a nuestros colegas profesionales a que puedan explicar un poquito más allá a sus clientes. Sí, nosotros somos una profesión que conocemos mucho, ¿no? Contabilidad, auditoría, finanzas, impuestos, legislación. O sea, estamos preparados, por eso somos los asesores mejor calificados, ¿no? Y eso ayuda mucho, digamos, a tomar las decisiones, ¿no? Que hoy en día, yo creo que hoy en día, digamos, bien importante esto, por el tema de que la situación económica en el país no está bien estable. Cualquier rato, digamos, y sin tener mucho, digamos, hace algo, pum, sube el dólar, no hace algo, boom, baja, sube. Entonces hoy en día, digamos, está bien complicado este tema, pero es bien importante, digamos, que manejen bien sus números y puedan tener esos detalles ciertos. Sin para eso necesitas, pero la información Sí. oportuna, ¿no? La información que te puede dar el contador para que tomes una decisión en su momento y tal vez salves tu negocio y no lo termines perdiendo. Exacto, una información mensual, ¿no es cierto? De los estados Sí, y oportuna. incluir el estado de flujos de efectivo, Sí, exactamente. ¿no? Para esta época, muy importante. Yo tengo una anécdota, justamente, lo estábamos conversando tras de cámaras, donde una empresa constructora estaba postulándose para un proyecto de un banco. Y justo el banco esa vez le había pedido que presente sus análisis financieros. Indicadores. Sí, exacto. Mm. Y justo el año pasado, el contador no había tomado en cuenta ese punto, el pequeño, gran, importante. Normalmente, digamos, cuando en la empresa, digamos, siempre lo analizábamos, siempre. Justo ese año no, porque estábamos ajustando, estábamos cerrando todo. Y ahí es cuando le decía, no lo ha visto así el 100%. Y lo ha presentado así, Sí, tal lo cual. presentaste. Cosa que ese día se presentan y a partir, teníamos teníamos todas para ganar porque esta vez nos habíamos adjudicado el Green Tower. O sea, Pero se podía corregir, o sea, corregir, o es que pretendían cocinarlo para que presentarse. ¿sabes qué hemos hecho? Cocinar. Dani. ¿Qué no han hecho antes de mandar al banco? ¿No lo han cocinado? No. Pues no lo has revisado. La solución, tip de vida de un contador. O sea, esto te vale. Este contador, o sea, este tips lo tienes que saber. ¿Qué hemos hecho? Han presentado los estados financieros así como está y han presentado otro estado financiero a la fecha, donde ya, digamos, ya teníamos ya la liquidez y cumplíamos todo. Pero, digamos, no sé ni idea qué habrán pensado los del banco, pero tenías buena liquidez hasta esa fecha. Pero, digamos, ellos no, que siempre tiene que ser hasta el 31 de diciembre, o sea, ya ni modo, pero le hemos intentado salvar, le hemos intentado, pero bueno, ya está. Pero la solución no era, digamos, cocinar, era
tenían solución, pero revisando, digamos, alguna mala apropiación, Pienso que el mala problema estaba en clasificación. no tener la información, los análisis cuando necesitas. Sí, no lo he revisado. He Sí, no lo comprado. he revisado, ¿no? Entonces, como que ese sentirse. Ya, pero no has de vida. confinado. Está bien. Ese es fraude. Bueno, ahora continuando vamos a hablar sobre otro tema que algunos seguidores nos han pedido que se trate. Es el relacionado con la casuística contable. Vamos a tratar de ver algunos casos, los más comunes, los más importantes que nos podrían ayudar. Quiero ir en orden del balance general. Y empecemos con el disponible. Yo les voy a comentar algún caso y ustedes me van a comentar ¿Qué podemos hacer? cuál es el tratamiento contable que ustedes sugieren. Dale. En el disponible, pues sabemos que la misma definición del rubro nos dice de que es de libre disponibilidad del dinero, ¿no? Ya sea en caja. ¿Qué sucede cuando tenemos fondos restringidos? Que ya pueden ser congelados, puede ser por alguna demanda de beneficios sociales, impuestos, o tal vez fondos pignorados por alguna boleta de garantía. Y dependiendo del tiempo, no lo vamos a poder usar. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí? ¿Los reclasificamos? ¿Los deportamos? ¿Los devedamos en las notas a los estados financieros? ¿Qué ustedes pueden comentar al respecto? ¿Cuál es el tratamiento que se les ocurre? A ver, si hablamos de un importe pignorado, que sería una boleta de garantía, generalmente una boleta de garantía tiene una duración de 1 año, está dentro de un periodo, ¿no? Entonces pienso que no sería necesario tal vez el revelarlo, ¿no? O reclasificar. Tal vez revelar, sí, en las notas, ¿no? Decir, tengo tal monto en tal cuenta, digamos, Sí. que está comprometido para mi boleta de garantía. Claro, de este total, como dicen tal cuenta, 100 bolivianos están pignorados por una boleta de garantía que tiene el siguiente plazo, ¿no? Y ahí se menciona. Exacto, no tanto reclasificarlo porque va a ser en el periodo, digamos, que va a cerrarse. Y en el caso de los, como mencionaba, los fondos, ¿cómo decías? Retenidos, quedados, ¿qué haríamos? Hizo de todo. Justamente me he fijado que la empresa tenía una cuenta donde, digamos, estaban ellos registrando el tema tenía bancos congelado, ellos lo han reclasificado, porque más o menos no sabían, digamos, el tiempo, como decías tú, y es un buen punto el tema del tiempo, hasta cuánto, digamos, más o menos piensan o ven más o menos que lo van a hacer, y lo han reclasificado. ¿Y qué tipo de retención era? Porque hay que saber también, ¿no? Un poquito. ¿Era impuestos o era por beneficios sociales? No, yo creo que he visto de todo, gracias a Dios, la vida me ha enseñado. Pero Bien, digamos que sea impuestos, que Sí. digamos. A ver, esa vez de impuestos lo han reclasificado. Lo han reclasificado a una cuenta a una cuenta de orden, pues, ahorita que me acuerdo. de orden. Donde más o menos más que todo, digamos, es para tener el control de cuánto realmente así. Pero cuando me ha tocado a mí, y justamente ya ha empezado el tema les han empezado a liberar las cuentas. Y ahí es donde ya tenía que hacer el ajuste nomás con una cuenta que ya estaba. Sí, pero no es tan correcto llevar una cuenta de orden, ¿no? Sí. ¿Qué diría la norma? No, lo que pasa es que Lo mejor. es que tienes tú que, si no cumple con los requisitos, digamos, de ser disponible en un plazo máximo de 1 año, por eso está como corriente, y es incierto lo que no sabes, no es lo mismo, digamos, una pignoración por boleta que sabes el plazo. Ahí tendrías que ver la opción de reclasificarlo a otro activo que en este caso ya no sería corriente, sino no corriente. No corriente porque Sí. pasa, digamos, Sí. la gestión, Ahora- o tal vez el monto, Sí. ¿no? Que es corriente, queda ahí, Sí. y la diferencia es llevarla a un no corriente. Sí, porque no se olviden que hemos hablado en la anterior parte del programa sobre los ratios financieros, ¿no? Si lo dejamos un dinero ahí que no es de libre disponibilidad, nos puede afectar los ratios de liquidez, nos vamos a engañar. Claro, porque te hace pensar que tienes ese dinero Es libre disponibilidad. disponible, ¿no? Pero no. Sí, a mí me ha tocado el tema de una deuda, justamente igual, en el tema de 1 año, y tiene muchas razones de eso, donde, ejemplo, la empresa se presta, digamos, esa vez la empresa se ha prestado 16 millones, el banco le ha dado ese tema, y
Y esa vez el contador, digamos, lo estaba viendo, digamos, todo estaba clasificando Como pasivo corriente. sí, pasivo corriente. No, lo ha matado. Sí, lo ha matado. Su ratio corriente debe salir -1, ¿no? Sí, Porque sí, sí. sí, ahí es importante separar la porción corriente y no corriente. Pero si volvemos al tema de este caso, digamos, en el disponible, yo creo que lo mejor es, dependiendo también de las condiciones y lo que decía Maricel también, la materialidad importa, dependiendo del monto, tú lo puedes reclasificar dentro del mismo activo corriente para que sea identificado, digamos, lo puedes llevar como activo no corriente y en todos los casos sí hay que develarlo en las notas. Tiene que estar ahí. Un usuario del estado financiero no va a tener la información suficiente al solamente ver los estados financieros. Las notas están para apoyarle, ¿no? Ahí yo veo que esas son las opciones que tendríamos, ¿no? Para tanto registro, revelación. Ahora, pasando a las cuentas por cobrar. Imaginen una empresa que tiene una política de crédito, es decir, vende a crédito. Ya. Vende a crédito. Imaginen que tiene un cliente que es muy importante. Un cliente que es muy importante al cual le vende, no sé, montos significativos y se entera que el cliente tiene problemas financieros, está ya en proceso, digamos, de cierre o a punto de quebrar. ¿Qué deberíamos hacer contablemente? ¿A dónde apunto con este caso? Es a la previsión para incobrables. El problema ha sido que, el problema es que las empresas estiman su previsión para incobrables, pero utilizando Regla de 3. las reglas de tres prácticamente que está en el 24051, en el artículo 17, creo que es el inciso E, si no me equivoco, ¿ya? Pero es como que es como una regla de tres más o menos, ¿no? Sacas promedios, divides un factor y multiplicas. Pero en este caso, ¿qué harían ustedes? Es lo mejor, ¿no? Sí, no, hay que quitar de que esto es netamente tributario, el tema de 24 al 51. Pero si tú te has enterado de que un cliente que te debe, no sé, 200,000, digamos. 200,000, está para Ya. quebrar, está sin problema, está con problemas financieros, le debe a todo mundo, le han publicado en todo lado que es deudor moroso, ¿cuál sería el tratamiento contable? No tendríamos que ver, bueno, que deba a todo el mundo puede ser una cosa. Tendríamos que analizar cómo va la cobrabilidad de este cliente Su con la morosidad. empresa. Digamos que no te paga hace 180 días. No, pues. Complicado. No, tendríamos que ver, yo pienso, cuánto podríamos recuperar de este cliente para poder provisionar esa parte. Yo tengo más o menos un caso. Justamente, ¿qué ha hecho un banco? Un banco empezó a mandar notas. Empezar a mandar la parte administrativa, ¿no? Empezaron Claro, pues, agotar. a agotar toda la parte administrativa, empezó a mandar. Y, digamos, al final empezó a hacer el juicio. Y yo me he fijado que el banco no sé cómo hace, pero todas las cosas le salen facilito. O sea, rapidito le he hecho, digamos, el tema del juicio y todo eso de la demanda. O sea, cosa que, digamos, a 3, 2 semanas ya, ya le habían quitado una casa, le habían quitado muchas cosas. Es que el tema del banco, por una, tiene garantías, ¿no? Sí. Pero también está regulado por la ASFI, ¿no? El tema de mora y la previsión de incobrables. Es una empresa Sí. normal. En este Por caso, eso, claro, una empresa normal. Pues, pero ¿qué hacemos con una empresa? A ver, nosotros vendemos zapatos y tengo un cliente que le he vendido, no sé, 250,000 pares y hace 180 días no me paga. Y me he enterado que le debe a todo mundo, me he enterado que está por quebrar, me he enterado que está con problemas, que está despidiendo gente, todo eso me pude enterar. Contablemente, ¿qué es lo correcto? que registres en incobrables, ¿no? Una cantidad de lo que tiene en deuda. Exacto, ahí es criterio de la empresa, ahí no hay nada desde grado 3. Entonces, el criterio, si son 180 días, podría tal vez llevarte a que reconozcas en resultados como incobrable el 100%. Puede ser. Pero, ¿y eso cómo lo van? ¿El informe del abogado? O porque, como dicen, ¿no? Es que, o sea, ¿qué documento de respaldo le pones para tu incobrable? No, tú vas a reconocer en base a un informe que seguramente tienes que hacerlo, ¿no? Y que te lo va a aprobar gerencia y te lo van a aprobar para registrar tú y reconocer del gasto el monto total de esa deuda como incobrable. Pienso que ahí también sumaría un poquito Informe legal. para respaldar es el agotamiento de la parte administrativa, ¿no? Del cobro en vía administrativa. Sí, seguramente va a haber cartas notariadas, tal vez hasta tu Claro. abogado va a intervenir pretendiendo cobrar. Todo eso te va a ayudar, ¿no? Obviamente, y obviamente sabemos que al final esos, no sé, 200,000, como dijo Maricel, que va a estar en el gasto, puede que no sea deducible, ¿no? Porque cuando tú hagas
los calculitos que te da el 24051 sea un monto menor. Pero bueno, contablemente tú vas a reflejar la realidad, es decir, los 200.000 no me van a pagar. Para que la administración tributaria te reconozca, no sé, 50.000 como deducible nada más, bueno, lo colocas y el saldo tendrás que ponerlo como no deducible, no queda de otra. Pero siempre lo más importante es reflejar la realidad, ¿no? Y si lo recuperas, ¿cómo? ¿Qué haces como contador? Claro, se revierte, ¿no? Vas a revertir. Ajuste, ¿no? Sí, vas a revertir, vas a tener que ajustar. Si lo has llevado todo al gasto, ya es que una previsión, al final revierte la previsión. Pero normalmente he visto, ejemplo, en una empresa constructora donde, digamos, no estaba bien. Entonces, igual debía a los contratistas. Entonces, creo que han llegado a un tipo de negociación donde realmente, digamos, ellos han dicho, ¿sabes qué, hermano? No te voy a poder pagar y te voy a pagar el 70%, pero así a cuotas. Claro, pero ese es, sí, pero es del otro lado, es una cuenta por pagar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero en este caso, si no te responden las cartas, nada, es nomás reconocer, dependiendo obviamente del criterio de cada empresa que La tome, gerencia, se dice el 100%. Sí, sí, sí. O sea, el contador solo no lo va a hacer, pero vamos a poder sugerir, ¿no? Decir, mira, si 180 días no nos paga. Eso respecto a las cuentas a cobrar. Ahora, en el tema de los inventarios, que es otro mundo igual complicado. A mí me toca ver muchas empresas que tienen inventarios que no se mueven hace años, Ya. pero siguen ahí figurando en el activo corriente. Y sabemos que, Tal vez hasta obsoletos, ¿no? exacto, y sabemos que el requerimiento, digamos, para que estén como corriente es que se conviertan en dinero. En el caso de los inventarios, que los consumas, los uses o los vendas, o los uses para el proceso productivo, que ya lo dije, perdón, en el plazo máximo de un año. Pero si tienes inventarios que no los estás usando o no los puedes vender hace más de un año, ya no califica, ¿no? Ya no cumple el requisito. ¿Qué deberían hacer las empresas ahí? ¿Qué deberían hacer? Contablemente, ¿cuál es el procedimiento? Depende, ¿no? Tenemos que ver si el inventario está en vigencia, en fecha de vigencia. No es lo mismo hablar de una bolsa de leche que tiene un vencimiento, digamos, de 3 meses, a una silla. Pero si tienes una silla, y está bien, No va de parte. la leche se venció y ya no sirve. Ya. Exacto. Pero si tienes una silla, que tienes tu mueblería, digamos, pero no la vendes hace 2 años esa silla, Ya. y la misma definición de inventarios dice esa, ¿no? Que puedas consumirlo o venderlo en un plazo máximo de un año. Yo creo que, ejemplo, he visto este tema ¿Qué haces tiendas. con eso? En tiendas de ropa, sacan promoción, ¿no? Cierre de temporada. Exacto, el tema de temporada. Pero eso es para Perfecto. mover tu inventario, ¿no? Para poderlo Que vender. sería buena forma también de mover la silla que está quieta por sí. 2 años. Pero si tú vas a una O empresa, llévate la mesa y la silla viene de regalo. No sé. si vas a una tienda que vende electrodomésticos y ves en su inventario 100 reproductores de DVD que no se venden hace 2, 3 años, Y no se van a vender. ¿cuál es el tratamiento contable? ¿Qué tendríamos que sugerirle o cómo actuaríamos si fuéramos los contadores de esa entidad? Uno, que yo creo que depende también mucho de la decisión de gerencia. Yo creo que un contador, digamos, va a registrarlo, obviamente le vas a dar opciones. Uno, el tema, digamos, no sé, ver tema de promoción, o si no, el tema Una baja. una baja, o es que hace mucho, digamos, qué es lo que quiere más o menos, o qué es lo que más o menos va viendo gerencia, ¿no? Pues lo que hay que hacer contablemente es reconocer los resultados, porque hay un deterioro, hay pérdida. Yo no voy a poder vender esa silla horrible, fea, porque a nadie le gusta. Se me ocurrió una silla color celeste y nadie quiere comprar, ¿ya? O tengo reproductores de DVD que ya nadie usa. Tengo que reconocer esa pérdida, ese deterioro. Y ese es el tratamiento contable que hay que hacer. Reconoces el resultado y las de baja nivel. Ya. Y si se venía el ajuste, ¿no? Si logras venderlo más adelante, Con promoción. sí. Pienso que para evitar esto sí sería bastante útil un análisis, ¿no? De la parte de inventarios que estábamos hablando de ratios. Justamente la rotación de inventarios ayudaría bastante a las tiendas, ¿no? Que tienen inventarios. Y también las tomas Bueno. físicas de inventario, porque Claro. ahí te das cuenta qué es lo que rota menos. Puedes tener inventarios, como decías, vencidos o deteriorados o obsoletos. Para eso sirven Los inventarios inventarios periódicos. físicos, ¿no? Sí. Pero eso, ese reporte, ¿quién te lo da? ¿El contador? ¿Te lo da el encargado de almacenes? ¿Quién te lo da? Es un trabajo conjunto, ¿no? Es un trabajo conjunto que se hace, que tiene que hacerse la gerencia. Es parte de su control interno, ¿no? Y eso es
regularmente tiene que hacerse, por lo menos 2 veces al año mínimamente, y mensualmente al azar, porque no te va a dar, digamos, para hacer de 100%, dependiendo del tamaño, ¿no? En este caso, la responsabilidad va más del propietario, gerencias, ¿no? Exactamente. Que son ellos los que deberían cuidar esto, porque si no hay una autorización de gerencia de que se realicen los inventarios, también afecta eso a la empresa, ¿no? Sí, Entonces, pero de es eso, como hace rato quedamos, ese plus que el contador también puede dar, ¿no? en realidad el contador puede sugerir, ¿no? Tendría que recomendar esto. Es el asesor, ¿no? Es el que en realidad tendría que saber más, ¿no? Y tiene que recomendar. Si pasamos a los activos fijos, ahí No quiero. ahí vamos a tener algunos casitos medio especiales. Hacemos esta pausa para invitarte a la presentación de la primera conferencia boliviana de contabilidad, auditoría y finanzas. Donde tendremos la oportunidad de presentar trabajos de investigación enfocados en nuestro país. Te invitamos, profesional contable, a que participes con tu trabajo de investigación. Bueno, nos hubiera gustado continuar con el tema, nos ha faltado tiempo, reconocemos que hemos tocado tal vez de 10 puntos que deberíamos haber tocado. Poquito. No, pero les invitamos a que nos acompañen para el próximo episodio, el 7º. Y bueno, nos queda irnos ya. Vamos a continuar con más casos en el próximo episodio. Vamos a tener otros invitados que son especialistas en la materia. No, creo que es bien importante tocar este tema porque son las cosas que nos pasan y es en diferentes empresas, con diferentes clientes, que es bueno, digamos, lanzarlo, hablarlo, porque nos ayudamos entre nosotros, ¿no? Sí, y hay un tema que hay que tomar en cuenta muy importante. No crean que lo que decimos es la verdad absoluta. Si ustedes tienen posiciones diferentes, háganlo saber, escriban ahí en el chat. Que estén bien. Y agradecemos a las personas que nos han sugerido el tema. Gracias y hasta la próxima. Que estén bien, se cuidan. Chao.